Buenos días, amados hermanos. Espero se hayan gozado en las alabanzas, porque el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Gracias a Dios por otro hermoso día que hemos dado, donde podemos gozarnos en la presencia de nuestro Dios y escuchar su palabra que tiene para nosotros en estos días. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, verso 12 al 17. Apocalipsis 2, versículo 12 al verso 17. Nuevamente, Apocalipsis 2, 12 al 17. Si le encontró, diga amén, por favor. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que va a ser expuesta. Prepara nuestra mente y nuestro corazón para poder recibir ese mensaje, Señor, esa palabra que tú tienes para nuestra vida. Quita todo aquello que estorbe, para que no seamos solamente oidores, sino que obedezcamos tu palabra, seamos hacedores de tu palabra. Y todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El mensaje a Pérgamo, el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje a la iglesia corrupta que está casada con el mundo. El Señor nos sacó del mundo. Por lo tanto, lo mundano no puede entrar en la iglesia porque se corrompe. La iglesia no puede participar de funciones mundanas, como lo es el Halloween. No podemos dejarlo a entrar en la iglesia ni a nuestros hogares tampoco. Por lo tanto, no debemos de permitir enseñanzas y predicaciones falsas. Nada corrompe con mayor rapidez a una iglesia que la mundanalidad. Pérgamo era una iglesia corrupta, una iglesia mundana. Pérgamo es la imagen de la iglesia corrupta
que está casada con el mundo. Número 1, para los miembros de la iglesia. Para los miembros de la iglesia. Verso 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Esta carta va dirigida al ministro de la iglesia, porque si una iglesia se vuelve mundana, el ministro es responsable, porque Cristo ha llamado al ministro para que guíe a los creyentes a una vida de negación propia y santidad, a negar las posesiones y placeres de este mundo y a vivir una vida pura y santa. Ha llamado a los ministros para que conduzca a los creyentes a que se concentren en el cielo y a que vivan en sacrificio, esforzándose. Él ha llamado al ministro para que enseñe a los creyentes a dar todo lo que son y alcanzar a los perdidos y a satisfacer las demandas desesperadas de los necesitados. Por lo tanto, si el ministro no está conduciendo a su rebaño a vivir vidas espirituales, si les está permitiendo seguir tras los placeres y las posesiones del mundo, está permitiendo a la iglesia a que se vuelva corrupta con la mundanalidad. El ministro es responsable, por lo cual esta carta está dirigida al ministro, al hermano Jesús Terrazas, y es tarea del pastor Jesús Terrazas proclamar la verdad y la santidad. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Santo quiere decir apartado. Somos apartados del mundo. Pérgamo era una ciudad bella, con un aire de realeza. Estaba situada en la cima de una gran montaña y con un hermoso valle, y se podía ver el mar Mediterráneo, el cual estaba a unos 25 kilómetros de distancia. Y la iglesia estaba en un lugar en donde mora Satanás, por lo cual iba a sufrir la persecución en manos de la ciudad y bajo el poder del príncipe de este mundo. Pérgamo era uno de los centros culturales y religiosos del mundo. Había sido una ciudad capital durante alrededor de 400 años. Su biblioteca era la segunda después de Alejandría en Egipto. Pero el rasgo más prominente de la ciudad era su acrópolis, que se elevaba a unos 300 metros en medio de la ciudad. Templo tras templo fue edificado sobre él. Por ejemplo, había un templo a Asclepio, un dios de sanidad, con forma de serpiente, y era famoso
por su universidad de sacerdotes médicos. Pero el altar más famoso era el de Zeus, que estaba sobre un gran arrecife que era como una gran torre sobre la ciudad. Era el altar más grande, más ornamentado y más famoso del mundo. Tenía 12 metros de altura y 90 pies cuadrados. La iglesia sabía qué significaba vivir en una ciudad pagana, como si el trono de Satanás estuviera ahí. Pérgamo era el centro imperial y administrativo de Asia, por lo cual era la primera ciudad de Asia que apoyaba abiertamente la adoración imperial, la adoración del Estado y su líder. Y lo que sucedió fue esto. La conquista romana del mundo había traído paz, por lo cual se podría asegurar con mayor facilidad el alimento y el comercio. La vida se volvió mucho más fácil y más cómoda para algunos. Y como resultado de esto, surgió un espíritu romano en muchas áreas. El gobierno romano capitalizó este espíritu unificador y lo comenzó a centrar en el emperador César. Y entonces el gobierno comenzó a construir templos, altares y imágenes en honor del César. Y él se convirtió en un dios. Y finalmente se proclamó una ley que requería que todo ciudadano del imperio fuera al templo una vez al año, se inclinara y dijera: el César es el Señor. Y para demostrar que la persona había realizado este acto leal a Roma, se requería un certificado por escrito que estuviera en su posesión. Por lo tanto, la iglesia de Pérgamo moraba donde estaba el trono de Satanás y que iban a sufrir martirio porque se rehusaban a negar a Cristo, porque el único Señor de señores se llama Cristo Jesús. Número 2. El que nos habla es Jesucristo. El que nos habla es Jesucristo. Mire el verso 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: una iglesia que está corrompida por la mundanalidad está cometiendo un delito muy serio contra Cristo. Y es un asunto tan crítico que Cristo mismo envía su mensaje a la iglesia. Y él mismo se describe: el que tiene la espada de 2 filos en la boca. La espada de su boca significa su palabra, la palabra de Dios. La única necesaria para una iglesia mundana es la palabra de Dios.
La palabra de Dios es filosa. Cortará el corazón más mundano y endurecido. Condenará y convencerá a los mundanos de sus pecados. Y hará un gran corte separando al pecador de su pecado. La palabra de Dios es una espada de dos filos. Proclama la ley de Dios y la imperiosa necesidad de vivir una vida justa o bien de enfrentar el juicio y la destrucción. Por otra parte, proclama el amor y la gracia de Dios para los que se separan del mundo y siguen a Cristo. La espada de su boca significa el poder y el juicio de su palabra. Los creyentes de Pérgamo eran perseguidos y algunos hasta eran martirizados por su fe. Y algunos de los funcionarios del gobierno estaban haciendo mal uso del poder de la espada o ejecución. Estaban asesinando a personas inocentes y en particular a creyentes que se rehusaban a negar a Cristo. Por lo cual Jesucristo está proclamando que el poder de su espada, el poder de su palabra es mucho mayor. Él tiene el poder de la vida y la muerte sobre todos los hombres. Él puede pronunciar la palabra y quitar la vida de cualquier persona. Por lo tanto, todos los hombres deben de seguir este mensaje. Los que hacen el mal están advertidos de esta manera. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Número 3. Las cosas buenas de la iglesia de Pérgamo. Mira el versículo 13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La iglesia era leal al nombre de Cristo, a pesar que las personas en esta ciudad estaban consumidas con los placeres y las comodidades del mundo. Y Cristo dice que en esa ciudad es donde está el trono de Satanás. Mas, sin embargo, los creyentes se rehusaban a negar a Cristo. Una vez al año podían fácilmente hacer su confesión pública de que César es el Señor, pero se negaban rotundamente, porque sabían que Cristo, y solamente Cristo, es el Señor. Podían haber sido cristianos secretos, sin que los demás lo supieran, mas se negaron a hacerlo, porque querían que sus seres queridos, su prójimo y amigos conocieran la salvación y la esperanza de la vida eterna que está disponible solamente en Cristo. Por lo cual daban testimonio de Cristo y se rehusaban a negarlo.
se rehusaran a postrarse y a hacer una profesión falsa a un Dios falso. Incluso si ese Dios era el César, la religión del Estado. Por lo tanto, se mantenían firmes en el único nombre que podía salvarlos, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también tenían una doctrina pura. No habían negado la fe de Cristo. Creían en Cristo y en la palabra de Dios. La estudiaban y la enseñaban. No habían negado a Cristo ni a su palabra. La palabra de Dios era predicada y enseñada toda la semana desde el púlpito y las clases de la iglesia. La iglesia era perseguida y lo soportaba. Por lo menos un creyente fue martirizado, Antipas. Nada se sabe sobre este querido creyente que está registrado aquí. La tradición dice que fue colocado en un toro de bronce y que fue lentamente tostado hasta morir. Y Cristo dice, Antipas, mi testigo fiel hasta la muerte. Número 4. La queja, doctrina falsa y mundanalidad. La queja, doctrina falsa y mundanalidad. Mire el verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a lo que retiene la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Tengo unas pocas cosas contra ti. La iglesia mundana es culpable de falsa doctrina. La doctrina de Balaam. ¿Y qué significa esto? Significa que lo corrupto y lo mundano está dentro de la iglesia. Y es una mezcla de religión con lo mundano. Balac, el rey moabita, que reinaba en Palestina, le temía a Israel. Y para proteger su reino, buscó los servicios de Balaam para maldecir a Israel. Cuando el rey le hizo la propuesta a Balaam, este la rechazó, pero aceptó la segunda oferta. 3 veces maldijo Balaam a Israel, pero sin resultado, por lo cual se hizo un plan, el cual trataba de corrompir el pueblo de Israel y sugirió que niñas moabitas sedujeran a los hombres de Israel para que se casaran con ellas y los condujeran a adorar a sus dioses. Y su plan funcionó. Por lo tanto, Israel se mezcló con lo mundano y se corrompió. Y lo que sucedió en la iglesia de Pérgamo es que había permitido que personas del mundo no cristianas enseñaran en la iglesia. Por lo tanto, había personas que no eran creyentes y formaban parte de la iglesia, por lo cual unos vivían vidas santas y sacrificando sus vidas por la causa de Cristo, y otros vivían vidas mundanas
buscando los placeres y las posesiones de este mundo. Por lo tanto, ahí estaban los que fornicaban dentro de la iglesia, cometían todo tipo de pecados sexuales, y estaban los que participaban en las fiestas de borracheras del mundo, incluso hasta participar en las fiestas de los adoradores idólatras. Y el verso 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Los nicolaitas decían que Cristo dejó atrás la ley del Antiguo Testamento y que Cristo instituyó la ley de la libertad cristiana, y que el alma y el espíritu del hombre era mucho más importante que su cuerpo, y pensaban que por asistir a la iglesia de vez en cuando era suficiente y que podían vivir como quisieran. Se sentían seguros por creer en Cristo. Sin embargo, buscaban los placeres del mundo. No había ninguna evidencia de arrepentimiento y de una vida cambiada y santa. No había renovación en sus vidas. Cristo vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga. Número 5. El consejo: arrepentirse. El consejo: arrepentirse. Y el verso 16: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La iglesia, los creyentes verdaderos, necesitaban tratar con los que eran mundanos y conducirlos al arrepentimiento. Se necesitaba disciplinar a los que rehusaban arrepentirse y elegían continuar su vida mundana. Necesitaban dejar de permitir que los mundanos sedujeran, engañaran y confundieran el camino de otros creyentes. Arrepiéntete, entrégale tu vida al Señor, apártate del pecado del mundo, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ti con la espada de mi boca. Número 6. La advertencia: Dios vendrá y luchará. La advertencia: Dios vendrá y luchará. Verso 16: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Cristo advierte a la iglesia que se vuelve mundana. Él vendrá rápidamente y le hará guerra a los mundanos. Advierta esto: el Señor no vendrá a castigar a los creyentes fieles que tienen una mentalidad espiritual. Solo va a castigar a los que se rehúsan a arrepentirse de su mundanalidad. El enojo de Cristo
es siempre en contra de los impuros. Cristo nunca va a castigar a los miembros espirituales de una iglesia, solamente a los miembros mundanos. ¿Y cómo lo hará? Con la espada de su boca. Esto es, con el poder de su palabra. Su palabra tiene poder para juzgar todo lo mundano, sin importar quiénes son o cuántos puedan ser. Por lo tanto, arrepiéntete, aléjate del mundo y ven a Cristo. Una negación total del yo. Y haz una entrega y un compromiso total con el Señor. Porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual fue pagada a precio de sangre? La sangre de Cristo, el Hijo de Dios. Número 7. La promesa a los vencedores. La promesa a los vencedores. En el verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Cuántos dicen amén? Silencio. Están muy serios, hermanos. Están todos silencio, no oigo nada. Si están conmigo, ¿verdad? Al vencedor se le da el derecho de comer el maná o el pan del cielo. El maná fue dado a los hombres para alimentarlos y mantenerlos vivos en el desierto. ¿Qué significa el maná escondido? ¿Qué es el pan del cielo? Es Cristo. Y al vencedor se le da el derecho de alimentarse de Cristo. El único pan que puede satisfacer permanentemente la necesidad del hombre es Cristo. Él es el pan que da vida, que nutre y satisface tu vida. Es el que te da fuerza. Vaya conmigo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6. El Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 32 y 33. Evangelio según San Juan, versos 32 y 33. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, y ese es Cristo. Y el verso 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Verso 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Verso 58. Este es el pan
que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. La persona que vence la mundanalidad, que deja de alimentarse del mundo, a esa persona le será dado el alimento del cielo. Se le permitirá comer el pan eterno del cielo y nunca morirá. Del maná que está escondido. Y lo que esto significa es que Cristo está escondido a las personas mundanas de la tierra. Los mundanos no ven ni se alimentan del pan del cielo. Cristo está escondido a los mundanos. Al vencedor se le da una piedrecita blanca con un nuevo nombre escrito en ella. Al vencedor se le permite estar ante la presencia de Dios debido a la piedrecita blanca. Se escribe un nombre nuevo en la piedra y puede significar el nombre de Jesucristo o el del mismo creyente. Si el nombre es el de Cristo, quiere decir que el nombre de Jesucristo es el único nombre aceptado para entrar al cielo. Una persona debe de tener la piedrecita blanca con el nombre de Cristo para poder ser admitido ante la presencia de Dios. Y si el nombre es del creyente, entonces al creyente se le entrega la piedrecita blanca como un boleto de entrada al cielo. La piedra debe de tener su nombre para poder ser admitido en la gloria de Dios. El que tiene oídos debe de oír este mensaje a la iglesia mundana. Una iglesia mundana nunca podrá vencer los ataques de la mundanalidad a no ser que siga este mensaje. Oír y seguir es su única esperanza para conquistar la mundanalidad seductora de esta tierra. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y apártate del mundo. Busca al Señor con todo tu corazón. El Señor viene pronto y viene por esa iglesia sin mancha y sin arruga, que no está contaminada. Está limpiando su iglesia, está purificando su iglesia. Su palabra tiene poder para hacerlo. Hay poder en Cristo Jesús. Amén. No lo oí, se me quedó muy serio. Está pensando, no lo pienses más. Cristo es el único camino. A Él le debemos de servir, a Él le debemos de seguir y adorarle con todo nuestro corazón. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Acuérdate que todo se va a quedar aquí. Démosle gloria y gracias a nuestro Dios por su misericordia y por su amor. Ahí donde estás, si puedes doblar tus rodillas, dobla tus rodillas. En esta hermosa mañana quisiera hacerte una invitación a ti, que
que todavía no has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador de tu vida. Todavía andas en el mundo, perdido. Él es el pan de vida. Él es el que da vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente tienes que reconocer que eres pecador, arrepentirte, dejar tu vida pasada y seguir a Cristo. Recibe a Cristo. Si no lo has recibido, hoy lo puedes hacer. Solamente haz esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por la salvación y por la vida eterna. Ahora te recibo por fe. Envía a tu Espíritu Santo para que more en mí y escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona todos mis pecados. Me arrepiento de mi vida pasada, Señor. Ahora quiero vivir para ti, adorarte a ti, seguirte, servirte y hacer tu voluntad y vivir una vida que glorifica tu nombre. Gracias, Señor, por la salvación y la vida eterna. En Cristo Jesús. Amén. Quisiera hacer una invitación a la iglesia. Ya no hay tiempo. El tiempo se está acabando. Ya no es tiempo de perder el tiempo. ¿Eres o no eres? Ya es el tiempo para consagrarnos al Señor. Si Cristo es el Señor de nuestras vidas, vamos a servirle sin reservas. Vamos a vivir una vida dedicada al Señor. Vamos a caminar con el Señor como Noé lo hacía. En esta mañana saquemos lo mundano, limpiemos nuestra vida, porque el Señor no quiere tibios. Hoy, consagra tu vida y levantémonos para testificar, llevar el mensaje al perdido. Somos el pueblo de Dios, llamado para anunciar sus virtudes. Rompemos toda cadena del enemigo y somos libres en el nombre de Jesús para servirle, para hacer su voluntad, para vivir una vida que le glorifica y llevarle el mensaje al perdido para que venga y conozca a Cristo como Salvador de su vida. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que ha penetrado hasta lo más profundo de nuestro ser. Tu palabra es poderosa, Señor. Escudriña nuestros corazones y saca a relucir todo aquello, Señor, que no debe estar en nuestra vida. Te pedimos perdón, Señor,
Queremos consagrarnos a tu servicio, a hacer tu voluntad y a servirte con todo nuestro corazón en medio de un mundo que está en angustia, que está perdido, que en lugar de buscarte, busca los placeres del mundo y cada vez se hunde más. Estamos en tus manos, Señor. Úsanos para la gloria de tu nombre y glorifícate a través de tu pueblo, este pueblo que tú redimiste, Señor, porque sabemos que tienes un pueblo santo, apartado para ti, que hace tu voluntad. Gracias, Señor. Bendícenos y ayúdanos, Señor, a ser tus testigos fieles, porque todo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dios me los bendiga. Recuerden que los esperamos esta tarde a las 6. Tenemos la cena del Señor. Comenzamos con la adoración a nuestro Dios y después con el mensaje de la palabra, terminando con la ordenanza de la cena de nuestro Señor. Espero que si hayan gozado en la presencia de Dios, Señor haya tocado su conciencia, nos haga conscientes de los tiempos que estamos viviendo y la responsabilidad que tenemos como pueblo de Dios para anunciar las virtudes del Santo de Israel. Dios me los bendiga y los espero en esta tarde a las 6 de la tarde. Bendiciones.